Éxodo 18, 1 al 12. Jetro visita a Moisés. Vimos en el capítulo anterior dos diferentes y muy conocidos eventos en el relato bíblico del Éxodo. Uno es que primero como Dios les dio a beber agua de la roca o de la peña de Oreb, y el segundo fue cómo los amalecitas atacaron a Israel por la retaguardia mientras estos avanzaban. Estos dos eventos ocurrieron en Refidim, si recuerdan, que al parecer estaba en la cercanía del monte Oreb o monte Sinaí. De ahí para este capítulo 18, y según el verso 5, Israel se encuentra ya acampando junto al monte Sinaí, conocido también como el monte de Dios. Éxodo 19:1 dice que Israel llegó al monte de Sinaí justamente al cumplirse 3 meses, al mes tercero desde su salida o éxodo de Egipto, llegaron hasta el monte Sinaí. Y puede que este capítulo, pues el capítulo 18, sea un paréntesis en la historia principal del viaje de Israel. Ahora vamos al texto que nos menciona a Jetro que visita a Moisés. Si recuerdan, Jetro era suegro de Moisés. Versos 1 al 5. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en la tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Ahora una pregunta, ¿era Jetro o Reuel? Según Éxodo 2:18 menciona la primera aparición de Jetro, pero con el nombre de Reuel. Podría ser que uno fuese el nombre personal de este hombre y el otro quizás era el nombre de su cargo como sacerdote de Madián, aunque esto es solo una suposición. No sabemos exactamente por qué primero se menciona como Reuel y de ahí en lo consiguiente se menciona como Jetro. Madián, menciona que era sacerdote de la tierra de Madián. Sí, los madianitas eran descendientes de uno de los hijos de Abraham con Cetura, su segunda mujer, luego de la muerte de Sara. Entonces los madianitas también venían de Abraham, pero no eran el pueblo escogido de Dios, eran uno de los descendientes de Abraham. Dice que también era sacerdote de Madián. Madián era conocida, Madián está por aquí, mire. Los israelitas están por aquí en el monte Sinaí, salieron de Egipto, de la tierra de Gosén, cruzaron el Mar Rojo y han venido por aquí. El Refidim estaba muy cerca del monte de Dios y aquí está el monte de Dios, el monte Sinaí o el monte Oreb. Es una cordillera montañosa bien elevada y ellos estaban en la parte más baja. Y Madián, donde vivía Jetro, era esta zona que ven aquí a la derecha. Entonces dice que viajaron hasta, son bastantes kilómetros hasta aquí, no fue cosa de un día, de repente se estuvieron más hasta llegar a encontrarse con Abraham. Dice que Jetro era sacerdote de Madián, y Madián era conocida como una nación idólatra y también pagana, según Números 25, 17 y 18 y Números 31, 2, 3 y verso 16. Al parecer este Jetro no era un sacerdote pagano, como era la mayoría de los sacerdotes de su pueblo y de su tiempo, sino que era uno que de verdad creía y adoraba al Dios verdadero, aunque de repente no tuviera exactamente la misma teología o las mismas doctrinas que Israel, o la misma liturgia o práctica, ya que Dios no se había revelado a Madián de igual manera que a Israel. Pero al final vemos que todos en Israel saben reconocer en Jetro a un verdadero adorador del Dios Altísimo, a pesar de ser extranjero, y no tienen problemas en tener comunión con él, como veremos en el versículo 12. Dice que Jetro no predicaba realmente a un Dios de la prosperidad como todos los demás sacerdotes o pastores de su tiempo y su lugar, ni enseñaba seguramente doctrinas de la metafísica que no son del Dios verdadero, como eso de decretar, declarar, atar, etcétera, que está muy de moda ahorita.
como todos los demás. Jetro no enseñaba ni practicaba esto como todos los demás hacían en su tiempo. A Jetro seguramente también le era extraño la enseñanza de que todos los caminos llegan a Dios. O sea que adorando y viviendo de cualquier manera, igual todos somos hijos de Dios y todos iremos al cielo, como diría el cardenal de Madián. Jetro, aún en su propia patria, seguramente era alguien diferente. Su vida y sus enseñanzas eran otra cosa, no eran del montón, y es muy probable que no fuera alguien muy popular por su fe en este Dios del Génesis. Y digo del Génesis porque era la única teología que se tenía de Dios para este tiempo. Toda la teología de los demás 65 libros posteriores aún no existía, y eso era lo que tenía Jetro, ¿verdad? Y era muy poquito lo que conocía de Dios, pero se aferró a ese Dios, ¿verdad? Para toda su vida. Oyó Jetro, dice, todas las cosas que Dios había hecho. En los tiempos de Jetro no había Facebook, ni WhatsApp, ni Twitter para los altos cargos políticos, pero eso no era un estorbo para que las naciones conocieran las noticias y acontecimientos importantes de lugares lejanos, aunque tomaba un poco más de tiempo darse cuenta de las noticias, pero al final se enteraban. Las caravanas de comerciantes entre las naciones eran la primera y mejor opción para que una persona normal se enterara de las noticias de donde venía esa caravana. En aquellos tiempos se daba mucha importancia a las noticias porque eran un bien muy escaso. La otra opción eran los enviados o los embajadores que recibían y enviaban noticias y así se daban cuenta en otros lugares de lo que pasaba. La última opción es que, a pesar de que Madián hayan llegado las noticias de los desastres causados en Egipto por el Dios de los israelitas, se cree que Moisés pudo haber mandado por adelantado a su mujer y a sus 2 hijos de vuelta a su padre en Madián para que lo visitaran, ya que los israelitas pues avanzaban a vuelta de rueda o a paso de caracol con artritis, como digo yo. Iban a paso a vuelta de rueda y ellos tuvieron tiempo, la esposa de Moisés y sus 2 hijos tuvieron tiempo más que suficiente para llegar hasta Madián, y quizás al día siguiente, ya bien descansados, se agarraron camino de vuelta con su padre porque, su padre y su abuelo a la vez, porque este señor quería ver todo esto de primera mano. Él quería ver la mano de Dios cómo estaba obrando. Ese era Jetro o Reuel. Todo esto les pudo tomar varios días de camino, pero para este tiempo era lo que había y todos estaban acostumbrados a caminar largas distancias por día y a dormir en intemperie, así que aunque fuera un hombre mayor, Jetro a esto no le incomodaba. Los hijos de Moisés también es muy probable que ya fuesen muchachos o al menos adolescentes. ¿Se recuerdan? Moisés pasó en Madián 40 largos años. Versos 6 y 7 dice, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y tú y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Moisés, al ver a su suegro, se inclinó y le besó y comenzaron a platicar como grandes y entrañables amigos. Independientemente de que todo esto este respeto que Moisés mostró hacia su suegro haya sido solo cuestión de costumbre en aquellos tiempos, tiendo a pensar que en verdad Moisés tenía en alta estima a su suegro, y que a pesar que Moisés era alguien mejor preparado académicamente, con mucha más educación, tenía la capacidad o la inteligencia emocional también de darse cuenta cuando tenía otra persona de respeto frente a él. Ese creo que era Moisés, que reconocía a Jetro como alguien de respeto. El hecho de ser un sacerdote del Dios verdadero en una nación extranjera que no conocían ni adoraban a Dios debió ser un gran testimonio para Moisés en los 40 años que estuvo con Jetro, al lado de Jetro. Los que ya son viejos y los que quizás lleguemos a eso, deberíamos tomar ejemplo de Jetro y ganar el respeto y la admiración de nuestros yernos y nueras. Que no fuera otra cosa que se terminara descubriendo con el tiempo que la suegra y el suegro no eran todo lo bonito que se veía, sino que normalmente se terminan desenmascarando como unos verdaderos monstruos. En esos suegros creyentes debería ser al revés, que los yernos y nueras terminaran siendo afectados por nuestra fe más que por nuestros malos comportamientos. Piensa en esto.
Puedo suponer que los buenos momentos de convivencia que vivió Moisés con Jetro fueron una de esas cosas bonitas de su vida pasada que Moisés realmente extrañaba. Todas aquellas pláticas con alguien que siempre, aún con toda su educación, siempre aprendía algo nuevo de Jetro y Jetro daba seguramente buenos consejos, más por la vejez que por la universidad, ¿verdad? Que no fue. Daba buenos consejos, pláticas constructivas y que no eran en nada una pérdida de tiempo estar con Jetro. Imagínense a Jetro y a Reuel echándose el cafecito de la tarde en el expreso americano de la cuadra, ahí en Madián. Esto cuando Moisés, claro, no estaba lejos pastando las ovejas, cosa que le llevaba varios días. Hay razón para que Moisés extrañara esos tiempos de relax y ahora está a cargo de esta nación rebelde y malagradecida y encargado de llevarla a su tierra prometida por Dios. Verso 8 y 9, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Moisés al haberlo librado de mano de los egipcios. Un indicio del corazón genuino de un adorador real del Dios Todopoderoso es que se alegra con las maravillas que Dios hace en otros. Jetro está súper contento de saber los detalles de boca de Moisés de todos los acontecimientos desde el principio. Verso 10 y 11 dice: y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Jetro, como todo buen adorador, se pone a elogiar y a bendecir el nombre de Dios y reconoce que Dios no tiene rival. Jehová es más grande que todos los dioses, no que realmente Jetro creyera que hubiera otros dioses, sino que todos los demás eran un mero invento de la imaginación humana en vez de ser dioses reales que competían con el Dios israelita. Ni los aproximadamente 3,000 dioses egipcios, ninguno de ellos apareció para defender a Egipto del dedo de Dios que tenía en contra de Egipto. Y así seguramente Jetro creía que ninguno de los dioses falsos de Madián tampoco se opondrían a la acción de Dios, al dedo de Dios. Verso 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí dice que Jetro hizo holocaustos y sacrificios para Dios, para Dios. Es curioso que normalmente el nombre asociado con la acción de levantar un altar en la Biblia para adorar el nombre de Dios, se usa el nombre Jehová, el nombre personal de nuestro Dios. Te repito, cuando se levanta un altar normalmente se dedica a Jehová y no se dice a Dios, para Dios, como en este caso. Sino que se usa el nombre personal de Jehová. Y aquí a propósito se pone que Jetro levantó un altar para Dios, no dice para Jehová. Esto significa que solo a Israel Dios se había revelado de manera más íntima con su nombre personal. Si recuerdan, el yo soy, el que es el eterno, y a las demás naciones no lo había hecho igual. Así que Jetro, aún con la poca revelación que Dios tiene, atesora ese conocimiento de Dios y se convierte en un fiel sacerdote de Madián para toda su vida. Y aquí se muestra inmediatamente levantando un altar para adorar a Dios, a ese Dios que conocía. Él no lo conocía como Jehová más íntimamente, lo conocía como Dios, y eso fue más que suficiente para él. Como todo buen sacerdote y adorador del Dios verdadero, Jetro se puso a hacer un altar para el Dios de Israel y suyo también. Esto de hacer un altar, pues obviamente no era una cosa sencilla. Había que alar un montón de piedras grandes y pesadas y acomodarlas para luego sacrificar un animal a Dios en él. Era una tarea extenuante, pero esta gente no se atrasaba para adorar a Dios como sabían hacerlo, como habían aprendido a hacerlo. Pregunta: ¿cuántas horas les debía tomar hacer un altar y sacrificar un animal a Dios? Pues a saber. En comparación, pensemos lo poco que nos toma ir a un culto, o ponernos a leer la Biblia, o a continuar haciendo ese estudio sistemático de la Biblia que nos hemos propuesto llevar a cabo. ¿Estaremos adorando también a Dios con ello? Pues yo creo que sí. Cuando estudiamos la Biblia, cuando nos preparamos y estamos aprendiendo de Dios, creo que estamos adorando a Dios también. Y aquí dice que Aarón y todos los ancianos de Israel supieron reconocer en Jetro a un extranjero
a un extranjero que era un verdadero adorador de Dios y no tuvieron problemas en compartir, en tener comunión a la mesa con él. Era más que evidente que Jetro era un adorador del Dios vivo en una nación pagana y seguramente no la ha tenido fácil desde que decidió ser sacerdote de Dios en una tierra pagana. Si no, recuerden que cuando Moisés llegó a Madián huyendo de Egipto, lo primero con lo que se topa Moisés es con un montón de muchachas que están siendo agredidas por los pastores de Madián, por sus paisanos. Y Moisés, que sabía lo que era la injusticia, se puso a defender a estas extrañas. ¿Será que los pastores madianitas no conocían a las hijas del sacerdote de Madián? Pues sería cosa extraña, digo yo, ya que pueblo chico, infierno grande, dicen. Es decir, que en un pueblo pequeño todos normalmente se conocen. Así que pongo en duda que no conocieran que estas mujeres eran las hijas del sacerdote de un Dios al que ellos no conocían ni respetaban y por lo tanto se creían en el derecho de agredir a esta gente que no adoraba a sus propios dioses, en el caso de Jetro y su familia. Es muy probable, aunque no seguro, que Jetro haya tenido que soportar muchas agresiones y humillaciones de parte de sus compatriotas por adorar al Dios del Génesis, un Dios del cual nadie se acordaba ya o se había quedado obsoleto y anticuado según ellos. Aquí termino preguntando, ¿es usted un verdadero adorador del Dios verdadero? ¿La gente sabe reconocer en usted a un adorador del Dios de la Biblia? Su testimonio es manifiesto a los demás que no está hecho usted de la misma madera espiritual que ellos. Y es que aunque muchos actualmente se dicen cristianos, la diferencia entre uno carnal y uno espiritual es enorme. Y la diferencia entre sus comportamientos es también abismal. La gente ve esas diferencias y hasta puede que les caiga mal usted, que haya alguien que vive con rectitud moral y quieren atacarlo y menospreciar su fe. Pregunta, ¿seguiremos siendo fieles a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en un mundo que no le reconoce y le ataca y quiere borrar cualquier mención del Dios verdadero? ¿Seguiremos siendo fieles a Dios y a Cristo en una tierra donde nuestros propios compatriotas nos ven como extraños, como gente rara y nos ataquen? Y si aún no nos atacan, es muy probable que muy pronto, téngalo por seguro, lo comenzarán a hacer. Si es que de verdad es usted un verdadero creyente, un verdadero adorador de Dios, un real sacerdote de Dios en este lugar en que vive, la gente va a comenzar a atacarlo próximamente. Téngalo por seguro que en los próximos años el ataque contra el cristianismo será aún más fuerte. Es muy probable que sea la vida que vivió Jetro como sacerdote del Dios verdadero en su propia tierra y que su gente le rechazara. Puede que esto sea lo mismo que le toque enfrentar a usted en un futuro cercano, a los que sean verdaderos sacerdotes y siervos de Dios, ya que Satanás está apretando el acelerador a fondo para llevar a cabo sus planes de someter al mundo y de acabar con los cristianos en los próximos años. Recordemos parte del mensaje de nuestro Señor a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y también dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Será usted fiel hasta la muerte? ¿Tendrá esa recompensa por ser fiel hasta su último aliento? Pídale a Dios que así sea.